Y ahora con ustedes su segmento Aquí entre nos, un mensaje al estilo de conversación para que ministre su corazón. Queridos y apreciados hermanos, hoy quiero hablar brevemente acerca del concepto básico de la santidad. ¿Qué es la santidad? Bueno, la santidad es una meta. La santidad es el sumo propósito de todo creyente que se acerca a Dios. Ser santo no quiere decir santulón, ni caer en complejo de santulonería. Ser santo es apartarse para Dios, obedecerle, consagrarle y servirle. Sed santos, dice el Antiguo Testamento, porque yo soy santo. El escritor de los Hebreos en el Nuevo Testamento es más específico diciendo que sin santidad nadie vería al Señor. Pero esto básicamente es el eco de Isaías en el capítulo 57 y su verso número 15. Porque así dijo el alto, el sublime, el que habita en eternidad, cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. La santidad es un elemento que solamente Dios puede medir. Nadie puede medir la santidad de otro, porque nadie conoce al hombre sino el Espíritu de Dios que está en el hombre. La santidad es una práctica cotidiana, que no se vive solamente en la iglesia, en la casa o en determinado lugar, sino que se trata de lograr en toda circunstancia, en todo acto, en todo espacio y en todo lugar. Con la ayuda del Señor, cada día vamos creciendo en comunión, y a medida que se crece en comunión, se crece en santidad. Hebreos capítulo 12, verso 14 dice: seguid la paz con todos. O sea que la santidad no es solamente ver para el piso, caminar agachado, no bañarse, no cambiarse o vestirse con ropa ultra decorosa. La santidad es no guardar odios ni rencores también. Incluye parte de la santidad no tener problemas con nadie. En cuanto esté de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Claro, van a haber enemigos que se le aparecen de gratis, que usted no los buscó y que están ahí. Bueno, tenemos un enemigo sentencial pronunciado, que es básicamente el adversario, el enemigo de nuestras almas. Ese nunca nos lo vamos a poder quitar de encima, a menos que trabajemos con él. El cristiano siempre va a tener ese tipo de enemigo. Pero en cuanto esté de vosotros, es decir, aunque la gente esté peleando con usted, usted no pelea con nadie. Aunque la gente le odie, usted no odia a nadie. Aunque las personas le critiquen, usted no critica a nadie. Aunque las personas le ofendan, usted no ofende a nadie. Esta es la práctica inédita de la santidad. Pero aunque nos esforcemos por hacerlo, porque es un cometido y es una meta y es un propósito, hasta el día de hoy le tengo una mala noticia: nadie, absolutamente nadie ha podido lograrlo. Nadie puede decir yo soy santo. Yo quisiera que hubiera uno. Le prometo que le hago un diploma del tamaño de la casa. Hacemos una contribución pública para colgarle una medalla que le quiebre el cuello. Pero no hay. Todos estamos en ese propósito. Y hay un gran peligro. Una cosa es la santidad y otra cosa es la santulonería. Una cosa es la santidad y otra cosa es el complejo puritano. Tan malo es el libertinaje de las personas que no creen en Dios, como tan malo es el puritanismo. Porque volvemos otra vez al tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Habían dos extremos: los saduceos, que eran compañeros directos de los libertinos. Pero también tenemos a los fariseos, aférrimos defensores de la ley, que todavía al día de hoy siguen confundiendo y mezclando la ley con la gracia. Y esto realmente es una desgracia. Hoy tenemos complejos tan extremos de santidad, llamando santo a lo que no es santo, es decir, santificando bancas. Hay lugares donde usted no se puede sentar en cualquier lugar porque esa banca ha sido ungida y ha sido consagrada para que ahí se siente don fulano o doña sutana. Y si un niño toca esa banca, o si alguien se sienta ahí, pues va a contaminar. Aquí da margen y luz a la doctrina de la contaminación.
No se le puede nombrar hermano a una persona si esa persona ha cometido un error, porque nos contaminamos o nos hacemos hermanos de él. Ignoramos profundamente que hay dos tipos de hermanos: hermanos por la fe, hermanos en la carne, y dos, hermanos por creación. Por creación todos somos hermanos. No importa que sean de cualquier corriente teológica, por creación todos fuimos hechos por Dios y nuestro tiempo está limitado por Dios. En cuanto a la fe, solamente somos hermanos aquellos que hemos conocido a Jesucristo como nuestro único Salvador. Los que no somos engendrados de carne ni de voluntad de hombre, sino de voluntad de Dios. Y por supuesto los hermanos de la familia. Pero el hecho de que una persona haya cometido un error es básicamente digno de muerte. Por poco y lo apedreamos en estos tiempos modernos, porque no podemos ni siquiera hablar con él. Tenemos que separarnos completamente. Ahora, los hermanos separados no están en la religión tradicional, porque antes así nos decían los hermanos separados. Ahora los hermanos separados están dentro de la misma congregación. ¿Y qué cree usted? ¿El Señor Jesucristo siguió el consejo farisaico? ¿Qué cree usted? ¿El Señor Jesucristo tocó o no tocó a los leprosos? ¿Tocó o no tocó a los contaminados? ¿Se contaminó? No, al contrario, los santificó. No hay ningún sustento bíblico que hable de la contaminación o de la santulonería. Al contrario, hay una cantidad impresionante de textos que nos habla a interceder por el débil, a levantar al caído, a orar por el descarriado. Y efectivamente Jesucristo vino y murió, no por los sanos, porque estos no necesitan médico. Él vino por los perdidos y se entregó por los pecadores, de los cuales nosotros somos los primeros. La santidad es un método de constante búsqueda delante de Dios. Es un propósito, es el deseo de nuestro corazón. Pero todavía tenemos mucho problema y cada día tratamos de reconciliarnos y de buscar a Dios para llegar a tal propósito. Romanos capítulo 7, verso 24 dice: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mientras estemos en este cuerpo de muerte, por más esfuerzo humano que hagamos, no podremos lograrlo. Pero sí lo lograremos cuando esto corruptible sea vestido de incorruptibilidad. Entonces le veremos tal como Él es y Él nos conocerá realmente en otra dimensión. Mientras tanto tenemos una batalla constante contra nosotros mismos. Por eso el apóstol Pablo, al considerar su condición humana, dijo: miserable hombre de mí. Aquí Pablo no se está humillando delante de los hombres para que la gente diga: ¡ay, qué bárbaro, cómo se humilla! De nada le sirve a usted estar bien delante de los hombres si está mal delante de Dios. Pero cuando usted se abandona a los brazos de Dios, aquí Pablo no lo hace congregacionalmente, pero se lamenta de su condición, porque tiene que mantener una lucha constante entre el bien y el mal, aunque él gusta y osa buscar el bien. Bueno, miserable hombre de mí. Pero en el verso 25 nos da la salida: mas gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. No estoy hablando de la ley de Moisés, sino la ley de Dios en nuestros sentidos y en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Mas con la carne a la ley del pecado. Mas gracias doy a Jesucristo. O sea que nosotros no nos vamos a salvar porque somos santos, sino que porque somos santificados, porque somos justificados. Hago un hincapié: eso no da margen a que seamos libertinos y ultra impuros. No. Pero por más puro que tratemos de ser, por más puros que tratemos de ser, de todas maneras no es nuestro mérito el que nos va a salvar. No es nuestra vida ni nuestra religiosidad la que nos va a santificar. No hay esfuerzo humano que se pueda hacer. Es el Espíritu el que nos hace crecer en el temor de Dios, en el conocimiento y en la sabiduría. La doctrina de la contaminación era muy útil en el Antiguo Testamento. No se podía tocar un leproso, no se podía tocar a una menstruante, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, Jesucristo les echa en cara a los fariseos que se lavaban las manos antes de comer. Eso era bueno.
Eso era bueno en cuanto a la higiene, pero no servía para el alma. Jesucristo les enseña que no hay que lavarse las manos, sino lavarse la mente y el corazón. Que no contamina lo que entra, sino lo que sale. Así que hay mucha gente que tiene miedo que no lo toquen, que no lo ministren, que no oren, en vez de ser expuesto a lo contrario. Oh marido, ¿no sabéis que podéis santificar a vuestra esposa? O sea, en la unión íntima cohabitacional, el hombre justo justificaría a su esposa y la mujer justa justificaría a su marido, porque no serían dos sino una sola carne. Porque vamos a tener miedo a la exposición. Y si tenemos miedo a la exposición, entonces ¿a dónde nos vamos a vivir? Ejemplifico prácticamente. Si usted no se quiere contaminar con un hermano que ha cometido un error, piense, cuando usted va al mecánico, ¿ese mecánico es cristiano? ¿Ese mecánico es santo? Cuando va al doctor, ¿el doctor es santo? ¿Es cristiano? ¿Está bien con Dios? Habría que preguntarle antes de que le ponga inyección para que no lo toque, para que no le ponga la mano encima. Pero usted tiene un problema y va a la cárcel. Todos los que están ahí en la cárcel son cristianos. Antes de que lo toquen hay que preguntarles. Cuando usted va a comprar un pan, el que hizo ese pan, ¿está bien con Dios? Si no, no se coma ese pan. Tiene ganas de comer en cualquier restaurante. Hay que investigar cuidadosamente quién hizo la comida y hay que ver cómo está su vida antes de comerse esa comida, ¿cierto? A veces nos salimos de la tangente para caer a lo ignorante. No existe tal doctrina de contaminación de carne, sino de contaminación de espíritu. Lo que contamina son nuestras influencias internas cuando dejamos que Satanás use nuestra vida y nos envenenamos de odio, de resentimiento, de deseos de venganza, de envidia, cuando sulpura por nuestros poros espirituales una doctrina que no es para ganar las almas, sino para condenarlas, para sofuscarlas, para deprimirlas, para aplastarlas y para perderlas. Sin embargo, la santidad no es eso. La santidad es el compartimiento de los dones. La santidad es el perdón, es el amor, es la gracia, es la misericordia. Es seguir la paz con todos. Nos enfocamos mucho en la santidad, pero antes de la santidad está la paz. Seguir la paz. La paz da luz a la santidad. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Tenemos odios, tenemos resentimientos, tenemos rencores? Y a pesar de esto saltamos 7 metros y caemos de cabeza. ¿Somos santos? ¿Somos mejor que otros? Bueno, yo no me atrevería a decirlo. Saben que el concepto que yo tengo es de que yo soy el más pequeño de todos los hombres, que por la mera misericordia de Dios, como abortivo, dijo Pablo, predico el evangelio de la salvación. Y eso no porque yo quiera, sino porque impuesta se me es dada la necesidad de hacerlo. Luego dijo Isaías, yo quise callar, pero el fuego me consumió dentro de mí. Así que no es cosa que yo quiera hacer, es cosa que el Señor hace por mí. ¿Lo merecemos? No. ¿Alguien merece ir al cielo? No. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos. Cada cual se apartó por su propio camino. Pero Jehová, el Dios Todopoderoso, cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Entre más nos acercamos a Cristo, más santos nos volvemos. Entre más nos alejamos de Cristo, más impuros nos hacemos. Pero entonces, ¿tenemos derecho de pregonar nuestra pureza o la de Cristo? ¿Tenemos derecho de promulgar que nosotros hemos hecho las cosas bien? ¿O debemos de darle gloria a Dios que no nos ha dejado caer? Es algo increíble, ¿no es cierto? Dice la palabra del Señor allá en 1 de Juan, capítulo 2 y verso 11. 1 de Juan 2:11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Practica la santidad el que odia a su hermano? No. Es un homicida, no solamente está en problemas, sino que delante de Dios es un asesino. Y el mandamiento de Dios es claro, Romanos 9:3. Porque desearía yo mismo ser anatema. O sea, Pablo se está haciendo maldito. Desearía yo mismo ser apartado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. O sea, el apóstol Pablo dice,
Aunque yo me humille de tal manera, yo quisiera llevar la culpa con tal de que ellos se salven y que entiendan que no es por las obras ni su propio comportamiento, sino por la gracia que Dios ha derramado. Entonces soy yo juez para determinar quién es santo y quién es pecador. ¿Puedo yo acaso tener el discernimiento de espíritu y poder caminar en los zapatos de cada uno de los que yo juzgo? Bueno, la palabra del Señor dice en Romanos 14:10, pero tú que juzgas, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. O sea que mi trabajo no es juzgar, no, Señor. El trabajo suyo es salvar, amar, perdonar. Y el trabajo de juzgar, ¿sabe usted quién los acusaba de día y de noche? Satanás, Lucifer. Ese es su trabajo. Óigame, y no, por favor no le quite el trabajo al diablo, ¿eh? Se va a enojar con usted porque le está quitando su trabajo. Lo único que él sabe hacer es señalar y juzgar. Pero el que busca la comunión y la santificación, su trabajo es interceder, amar, perdonar, exhortar y redarguir con sabiduría sin ofender. Romanos capítulo 14, verso 13 dice, así que ya no nos juzgamos más los unos a los otros, sino más bien decidimos no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ay, ay, ay. Ahora sí entendemos la santidad y recopilamos. Santidad es el acto por el cual nos consagramos a Dios, nos apartamos para Dios, tratamos y hacemos lo mejor que podemos por crecer en el conocimiento de Dios. Pero no depende de nosotros santificarnos, sino de Él llenarnos para ser santificados en su gracia, por la fe, por su amor. No depende de nosotros, depende de Él. Y si lo logramos, no es para vanagloria propia, sino para la honra y la gloria de Él. ¿Somos más santos que los demás? En ninguna manera. ¿Pretendemos o osamos hacerlo? En ninguna manera. Sencillamente proyectamos lo que de Dios recibimos. ¿Sabemos quién está en santidad y quién no está en santidad? Nadie conoce al hombre, sino el Espíritu de Dios que está en el hombre. Posiblemente esa mujer y ese hombre que nosotros juzgamos pudiese estar mejor que nosotros delante de Dios. A lo mejor hay algo que nosotros no sabemos. A lo mejor hay algo que nosotros no entendemos. Muchos de los que llegaron a tirarle piedras a Esteban estaban gritando y tirando piedras, pero no sabían por qué estaban matando a Esteban. Porque habían hombres que habían testificado mentiras para poder condenar a Esteban. Toda la turba que gritaba crucifícale y que gritaron por la libertad de Barrabás, a Barrabás dadme libre y a Cristo crucifícale. Solamente los caciques sabían por qué lo estaban matando y habían levantado, sublevado a todo el pueblo con mentiras y con estrategia. Ellos realmente no sabían por qué estaban gritando, pero como oían que otros gritaban, también ellos se sumaron a la gritería. Sí se puede, sí se puede. Ajá. Y lo hicieron, pero no sabían lo que estaban haciendo. Solamente lo sabían los que habían empezado este acto satánico en contra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabemos nosotros realmente lo que está pasando en la vida de las personas? No, no lo sabemos. Nos dejamos llevar por lo que oímos. Hacemos lo que otros hacen y decimos lo que otros dicen. Nos llenan el cerebro de piedritas y con el tiempo nos damos cuenta que las cosas no son así. A veces eso lleva mucho tiempo. Israel, por ejemplo, hasta el día de hoy piensa que ha hecho lo correcto. Pero cuando venga el deseado de todas las gentes, le preguntarán, ¿y estas heridas dónde te las hicieron? Y él responderá, con estas heridas fui herido en casa de mis amigos. Así que no deberíamos de juzgar por las apariencias, sino analizar con justo juicio. Queridos y apreciados hermanos, en esta oportunidad, el deseo de nuestro corazón es buscar la santidad y la comunión con Dios. Esto amerita un reconcilio constante
esto amerita un deseo latente de tener esa meta y ese propósito. Eterno Padre Celestial, reconocemos nuestra condición humana. Y en este fin de semana, Padre amantísimo, te ruego que hagas reverdecer tu Santo Espíritu en medio de cada uno de nosotros. Dios Todopoderoso, realmente te necesitamos. Sin ti no podemos vivir. Sin tu ayuda y sin tu Santo Espíritu no podemos entender la palabra y no podemos crecer. Oh Cristo del cielo y de la tierra, tú eres grande, benigno y maravilloso. A ti clamamos, Dios del cielo y de la tierra, para que hagas reverdecer nuestro Santo Espíritu, tu Santo Espíritu dentro de nosotros. Llénanos de ti, perdónanos, conviértenos, purifícanos, lávanos. Lávanos más y más de nuestra maldad, porque reconocemos que hemos transgredido delante de ti. Reconocemos que nuestra humanidad nos hace rebelarnos constantemente delante de ti. Pero aquí que tú eres santo, bendito y maravilloso, y por la santidad que emana de ti, por esa gloria que tú trajiste a través de tu gracia sempiterna, por eso estamos aquí, para rogarte, Padre, que nos sigas dando el beneficio del crecimiento espiritual. Guíanos a toda verdad y a toda justicia. Ayúdanos a hacer las cosas como tú quieres y no como nosotros querramos hacerlas. Ayúdanos, Señor, a no echar a perder, a no denigrar, a no juzgar, a no murmurar, a no condenar, sino a predicar, a restaurar, a levantar, a fortalecer. Porque esa es la esencia y la sustancia de la verdadera santidad. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Reinaré.